Miguel, ¿qué ocurrió el 28 de marzo de 1977 en la urbanización Conde de Orgaz de Madrid? Aquel 28 de marzo del 77 España estaba convulsionada, el mundo estaba convulsionado porque horas antes se había producido la mayor catástrofe aérea en el aeropuerto de Los Rodeos. Ujú. Pero en la vida de Gualdo de los Ríos, aquel día era sin duda una fecha muy especial, marcada por un desengaño amoroso que acababa de padecer, por varios intentos de suicidio que había protagonizado durante el fin de semana, con pastillas, Ujú. llamando a los amigos. Y ese día, tras un recorrido por Madrid, por distintos sitios de Madrid, por una visita a su discográfica, por una visita a la casa que compartía con su amante, Waldo de los Ríos decidió poner punto y final a su vida. Siguiendo la estela del título de tu libro, Desafiando el olvido, entiendo que tú con este libro precisamente lo que has pretendido es desafiar ese olvido al que se ha visto sometido durante décadas Waldo de los Ríos. Para las generaciones que no lo conocen, ¿quién fue Waldo de los Ríos? Pues podría empezar por lo más obvio. Waldo de los Ríos es el genio, el artífice que está detrás de muchas de las canciones que todavía hoy cantamos en los karaokes, que todavía Ujú. amenizan nuestras fiestas, sobre todo a los que ya vamos teniendo una Una edad, edad. porque Waldo de los Ríos estaba detrás del éxito de Rafael, de Karina, Ujú. de Maritrini, de Alberto Cortés, en fin, de aquella pléyade de artistas que nos hicieron más felices en los años 60 y 70. Pero además de eso, Waldo asumió la tarea de acercar esos clásicos que nadie se atrevía a tocar, que nadie quería tocar, a la gente común, a la gente corriente, que Ujú. pudieran amenizar unas compras en unos grandes almacenes, que pudieran acompañar en un viaje en taxi o, como en mi caso, en Canadá en 2017, que me acompañaran por una autopista escuchando el himno a la alegría, que es su obra cumbre, Del que digamos. se cumplen 50 años, creo, ¿no? El 50. himno el himno a la alegría que interpretaba Miguel Ríos. Pero bueno, también hay que recordar que él es el responsable de cabeceras de televisión española como el 1, 2, 3, ¿no? Sí, no sea Eh, usted cicuta. Curro Jiménez. Curro Jiménez. Oye, entonces, a ver, hablando de un hombre con ese talento, un todoterreno de la música, ¿por qué este olvido? Es que no lo Porque entiendo. formaba parte de una época que quizás convino olvidar. Es decir, Ya. a veces el olvido funciona por lotes. No se puede discriminar, es decir, recuerdo esto pero Ujú. margino aquello, Ujú. conservo esto y pierdo lo otro. Y en aquella España de la transición y en los años siguientes se hizo un pack, se hizo un todo y se condenó al olvido justa e injustamente. Había cosas que convenía olvidar, Ujú. pero había otras, y había otros personajes como Waldo, a los que habría que haber conservado. Te has documentado mucho, has viajado mucho, has hablado con mucha gente vinculada con él y, como no, has hablado con la que fuera su esposa, la actriz y escritora también Isabel Pisano. Y al principio del libro ella te pregunta, ¿por qué quieres escribir sobre Waldo de los Ríos? ¿Qué le respondiste? Pues lo que me respondí a mí mismo, porque también el primer día que me senté al teclado, que me senté delante de la pantalla del ordenador, me asaltó esa misma duda. ¿A qué viene hacer un libro, escribir un libro sobre un señor que murió hace 42 años y que ya está convenientemente archivado y olvidado? Ujú. Pues quizás un poco a recuperar esos momentos de mi propia vida, a ayudar a la gente a recuperar esos otros momentos cotidianos, sencillos, domésticos de su propia vida. Es otra mirada sobre la mirada y sobre Ujú. la memoria histórica. El recuperar la vida cotidiana, el cómo éramos, para intentar explicarnos cómo somos. Waldo de los Ríos se pegó un tiro, pero en aquella época hubo una parte de la prensa, sobre todo la prensa sensacionalista, que habló incluso de asesinato. Bueno, es que esa duda se extendió incluso en su círculo más íntimo, porque, a ver, un hombre que lo tenía todo, que estaba ganando millones de pesetas y millones de dólares de la época, que tenía coches absolutamente exclusivos, que vivía en una casa fabulosa, tenía otra casa en Roma, era vecino de Fellini, le había dicho que no a Stanley Kubrick, un hombre que lo tenía todo. ¿A quién le cabe en la cabeza que después de volver, de dar 1000 vueltas por Madrid, coja una escopeta y se quite de en medio? Era una duda razonable, que tenía su lógica y que Claro. tenía su sentido. ¿Y tú has llegado a tener una idea clara de sus motivaciones para ese suicidio? ¿La educación de los padres? ¿Esa homosexualidad tapada?
Es que yo creo que nunca podemos explicar las claves de un suicidio, porque eso está en el ánimo y en la voluntad y en las circunstancias del suicida. El suicidio sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país, en nuestra sociedad y en nuestro tiempo. No sabemos Ujú. cómo tratar, cómo acercarnos a un hecho tan doloroso y tan irreversible. ¿Por qué estamos en Torremolinos? Porque quizás fue uno de los sitios donde Waldo fue verdaderamente feliz en el verano de 1966. Y en este mismo sitio, que entonces no era un paseo marítimo y era una playa fabulosa, sigue siendo una playa fabulosa, con un hotel muy cerca, el Hotel Pez Espada, que fue como el epicentro de aquel turismo de aquella época dorada de la Costa del Sol, con personajes ilustres, muy cerca del pasaje Begoña, que fue el primer epicentro de la comunidad gay europea en la Europa, en el mundo prácticamente, Sí, sí. durante los años 60 y por donde pasó John Lennon o Brian Epstein. Y Waldo llega aquí a dirigir la orquesta del Hotel Pez Espada y pasa 3 meses absolutamente feliz, encantado, y se marcha a Madrid a hacer uno de sus mejores discos. Hay algo en los libros que me encanta, y es que de vez en cuando aparecen algunos que reivindican la figura de ilustres representantes de la cultura injustamente olvidados. A partir de ahora, ya nadie podrá decir quién es Waldo de los Ríos. Imagina que Beethoven se presenta mañana en el estudio grande de Hispavox. Saluda a los músicos que tú has convocado, a Mike, al ingeniero y al resto de los chicos de la mesa de sonido. ¿Se limitaría a dirigir como lo hacía en cualquier sala de conciertos de su época? ¿O quizás te pediría algo más? ¿No le daría alguna indicación al ingeniero de sonido? De eso se trata. Te lo voy a decir con otras palabras. Si Velázquez pintara hoy las Meninas, ¿repetiría el cuadro que hay colgado en el Prado? Probablemente no. A ver si te he entendido bien. ¿Quieres tomar prestada la novena de Beethoven para hacer... Trabuchelli no encontró la palabra. Algo nuevo sobre lo eterno.